Muy buenos días, mis hermanos. Que el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté tocando cada corazón en esta mañana. Hemos alabado a nuestro Dios. Hemos dado honor a quien merece honor. Y en esta mañana queremos que Él se glorifique con todo lo que vamos a hacer en este lugar. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan, a los hermanos que están aquí presentes, las personas que han llegado. Quiero decirles que usted está aquí en esta mañana porque Dios en su inmensa misericordia quiere hablarles. Porque Dios, que le ama de una manera especial, quiere abrazarte. Dios quiere que tú puedas sentir su poder, y su poder transforma. Yo quiero, antes de iniciar, tener un tiempo de oración por la iglesia, orar por las personas que nos visitan, orar por los proyectos de cada uno de nosotros, orar por nuestras vidas. Decirle a Dios que Él es nuestra única esperanza. Que nosotros los creyentes no esperamos nada de nadie, solamente de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el más glorioso de todos los nombres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre es el gran yo soy. Y a ti te honramos en esta mañana. A ti damos toda gloria y todo honor. Porque eres el único Dios verdadero. No hay otro. No hay otro Dios que responda a las oraciones. No hay otro Dios capaz de amar. No hay otro Dios capaz de consolar y dar paz. Tú eres Dios. Y estamos agradecidos porque si estamos en este lugar es porque tú lo has permitido, porque todo es por ti. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que está presente en esta mañana, diciéndote, mi Dios, con su asistencia, que tú le importas, que tú eres importante para ellos, que ellos te quieren dar el primer lugar. Quiero orar por las personas que nos visitan, que ellos entiendan que en ti no hay casualidad, que si están en este lugar es porque tú le has traído y tú quieres tener una relación especial con cada uno de ellos. Nosotros en este momento pedimos tu dirección, pedimos sabiduría para cada una de las personas presentes. Quiero orar por los proyectos de mis hermanos, por sus necesidades, por sus dificultades, por sus familias, por sus matrimonios, por sus trabajos, Dios. Queremos poner la vida de cada una de las familias de esta iglesia en tus manos, para que en cada una de ellas se haga tu voluntad. Guíame en esta mañana, que las palabras que hables sean palabras para edificación de esta tu iglesia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los seres humanos, creyentes, no creyentes, todos los seres humanos, de una manera u otra, las cosas que hacen es para buscar un bienestar. Las cosas que hacen es tratando de buscar una felicidad. Muchas personas, en esa búsqueda de esa felicidad, de ese bienestar, leen muchos libros de autoayuda, leen cosas de motivación para sus vidas, porque piensan que buscando ese tipo de cosas van a encontrar esa llave que va a abrir las puertas de la felicidad. Pero esas personas que normalmente hacen esas cosas son incapaces de controlar sus circunstancias. Cuando ustedes ven sus familias, cuando ustedes ven sus hogares, cuando ustedes ven sus trabajos, sus relaciones, están fallando constantemente.
Y se dan cuenta que la felicidad no está en esas cosas que ellos están tratando de proyectar. Muchas veces sentimos que la felicidad, ese sentimiento fugaz, nos elude constantemente. Pero hay algo que no nos elude, que no nos evade para el creyente, y es el gozo. El gozo bíblico es entender que Dios dirige mi vida para mi bien y para su gloria. Que Dios dirige tu vida para tu bien y para su gloria. Ese gozo que encontramos en la palabra de Dios está al alcance de todos, de cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos motiva una y otra vez a, como creyentes, tener vida de gozo, a regocijarnos en el Señor. Este fin de semana estamos comenzando con esta serie sobre el libro de Filipenses. Vamos a estar estudiando el libro de Filipenses y he titulado la serie Siempre Gozosos. Si usted quiere llamarle gozosos en medio de la adversidad, puede llamarle así. Siempre gozosos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir versículo por versículo a través de los 4 capítulos del libro de Filipenses, ver sus principios y ver lo que Dios tiene para nosotros. Esta carta introduce una idea que es contraria a lo que el mundo enseña, una idea que no es muy popular, y es de estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias. Siempre gozosos a pesar de las circunstancias. Lo natural es que nosotros sintamos gozo cuando las cosas están bien, cuando las cosas están fluyendo para nosotros, cuando los negocios caminan solo y sentimos que nuestra vida va sobre rieles. Pero en la vida cristiana es posible tener gozo en medio de las dificultades. ¿Usted cree eso? Es posible tener gozo cuando usted esté pasando por un valle oscuro y muchas veces usted no entiende por qué está pasando por ese valle oscuro. ¿Ustedes creen que se puede sentir gozo en ese ambiente? ¿Es posible sentir gozo cuando usted está enfermo? ¿Cuando usted está preso? ¿Cuando usted está siendo perseguido? ¿Cuando usted está enfrentando pruebas relacionales con su pareja? ¿Cuando usted está enfrentando pruebas relacionales con sus hijos, con un amigo, con hermanos de la iglesia? ¿Es posible sentir gozo? Perdí mi trabajo, aleluya, qué gozo. No es de eso que estamos hablando. Eso sería como ser algo tonto. Estamos hablando de entender que mis circunstancias están en las manos de Dios y Dios es más grande que mis circunstancias. Que tus circunstancias están en las manos de Dios y Dios es más grande que tus circunstancias. Que Dios es más grande que tus problemas. A los que aman a Dios, todas las cosas que se ven difíciles les ayudan a bien. Todas las cosas. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Las escrituras nos mandan una y otra vez a tener gozo en muchos textos de la Biblia. Incluso aquí en el libro de Filipenses, en varios versículos, la palabra de Dios nos estimula a tener gozo. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios nos estimula a tener gozo en nuestras vidas. El gozo en nuestras vidas no depende de la circunstancia. El gozo en nuestras vidas, en la vida del creyente, es Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó en esta carta que sí es posible gozarse en medio de las tribulaciones. Y a través de esta carta vamos a ver los principios que nos van a permitir corroborar esto. Y nos van a ayudar a nosotros poder tener una vida siempre de gozo. El gozo divino es el tema de Filipenses.
La palabra griega que se usa para gozo en esta carta de 4 capítulos aparece 16 veces, tanto en su forma sustantiva como en su forma verbal. 16 veces. Y los que han estudiado la Biblia, los que han sido entrenados, han aprendido que cuando una palabra se repite muchas veces en un texto, en un capítulo, en una porción, ponga la atención, porque el escritor quiere algo decirnos a través de esa palabra. En 4 capítulos se repite 16 veces la palabra gozaos, gozo, regocijaos. Las circunstancias que estaban alrededor tanto del apóstol, de la vida del apóstol Pablo, como de la vida de los hermanos en Filipos, no era necesariamente un ambiente de gozo. No era necesario un ambiente de sentirse, óyeme, qué feliz nos sentimos como iglesia. El apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, fuertemente custodiado. El apóstol Pablo había sido perseguido, había sido azotado, había enfrentado la oposición violenta tanto de los judíos como de los gentiles. Y quiero invitarles a buscar 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23. La palabra de Dios dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, el trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos maestros, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además, en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Ese era el ambiente que rodeaba la vida del apóstol Pablo. Y usted, cuando ve esos acontecimientos, usted dice: pero ahí no hay nada que uno pudiera decir, oye, qué feliz era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está enseñando que su felicidad no está basada en los sucesos, en los acontecimientos de su vida. En realidad este es un libro que es una nota de agradecimiento del apóstol Pablo. Él está escribiendo a la iglesia, a los filipenses, y le está escribiendo dándole las gracias por las ofrendas que ellos les enviaron estando preso. Está agradeciéndole por sus oraciones, está agradeciéndole por su apoyo, está agradeciéndole por su amor. Él les exhorta a tener ánimo para predicar a Cristo como una prioridad, a tener gozo y ser de un mismo sentir, para poder seguir el ejemplo de Cristo en servicio y humildad, para crecer y tener paz y contentamiento por medio de Jesucristo. En realidad este es un libro muy personal y nosotros vamos a verlo durante las próximas 9, 10, 11, 12 semanas, todavía no sé. Vamos a estar estudiando este libro versículo por versículo. Así que yo quiero animarles a que usted traiga su Biblia. Sin su Biblia va a ser difícil. Yo quiero estimularle que traiga su Biblia. Porque si usted trae su Biblia, usted va a poder darme seguimiento, usted va a poder anotar los textos, usted va a poder escribir los textos relacionados. Y lo que yo quiero es que usted no sienta que yo estoy predicando y ustedes solamente son oidores. Yo quiero que realmente estudiemos este libro juntos. Que estudiemos este libro juntos. Si yo te dijera que en los próximos 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, puedas escribir en tus hojas, y yo quiero que lo hagan. 3 cosas. Todos ustedes están detrás de la felicidad, detrás de la vida plena.
Yo quiero que usted escriba, hay 3 cosas que deben acompañarle a usted en la búsqueda de esa felicidad. 3 cosas, tienen 15, 20 segundos. Todos ustedes saben y lo han pensado por muchísimo tiempo. 3 cosas que deben estar acompañándoles a ustedes, que son indispensables para su felicidad. Si quiere ser feliz, si quiere tener una vida plena, tener una vida de gozo, es importante saber dónde uno empieza. Quizás algunos de ustedes escribieron el dinero. El dinero. Para los del mundo, el dinero no es la felicidad. Deja bien cerca, dicen ellos. Pero realmente, según lo que encontramos en la Biblia, no es verdad. Quizás algunos escribieron que parte de su felicidad tiene que estar la palabra sexo. Porque sin sexo no hay felicidad completa. Quizás algunos escribieron la palabra tiempo. Yo necesito tiempo. Quizás otros escribieron poder. Yo necesito poder. Controlar cosas. El apóstol Pablo comienza con las relaciones. Él dice, es imposible tener gozo, tener una vida de bienestar mientras tus relaciones son infelices. Usted puede tenerlo todo en el hogar. Usted puede tener todas las necesidades cubiertas. Pero si usted está en medio de un conflicto, si sus relaciones son malas, su vida no va a ser feliz. Si usted está en un ambiente de trabajo y usted le pagan bien en su trabajo, pero usted tiene 8, 9, 10 horas de un ambiente de chisme, un ambiente difícil en el hogar, en el trabajo, posiblemente usted va a tener muchas dificultades con las relaciones y usted no va a ser feliz. Usted no va a querer ir al trabajo. Usted puede que conozca personas que tienen mucho dinero, que tienen mucha fama, mucho placer. Pero si ellos están viviendo en medio de conflictos constantes, no van a ser felices. Si tus relaciones son infelices, tu vida va a ser infeliz. Así que el apóstol Pablo, en estos primeros 11 versículos que vamos a ver en esta mañana del capítulo 1, que es el prólogo del libro, él manifiesta su gozo por su relación con la iglesia a los filipenses. Y esta relación es la que nosotros queremos estudiar en esta mañana. Cómo desarrollar relaciones saludables. Y para eso vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 1. ¿Por qué es importante tener su Biblia? Porque le damos el bosquejo, pero el bosquejo a veces se le puede extraviar. Ojalá que puedan organizarlo y graparlo y tenerlo como una herramienta de estudio. Pero si usted mira mi Biblia tiene notas. Y yo aprovecho y tengo la Biblia para estudiar. Entonces, por eso es que la Biblia es indispensable en todo esto. Por eso quiero motivarlos que traigan su Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Permítame un paréntesis brevemente. Aquí el autor se identifica como el apóstol Pablo. Y él les dice Pablo y Timoteo, aunque Timoteo está ahí, Timoteo no es coautor de la carta. Timoteo estaba acompañando al apóstol Pablo en ese momento y él se describe como siervo de Jesucristo. Si ustedes pueden leer la introducción de las demás cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de los Corintios, Gálatas, el libro de Efesios, primera y segunda de Timoteo, él comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo.
Aquí él comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él quería dejar establecido su autoridad, cuando su autoridad estaba siendo cuestionada, normalmente el apóstol Pablo comenzaba: Pablo, apóstol de Jesucristo, un título dado por Dios. En esta carta él no está corrigiendo ningún error doctrinal. Ningún error doctrinal. Él no está defendiendo su ministerio. Esto explica el uso de su nombre siervo y no usar el título que Dios le había dado de apóstol de Jesucristo. Él hace esto porque el apóstol Pablo tenía mucha cercanía con los hermanos en Filipos. Esos hermanos nunca pusieron en entredicho su apostolado. Eran tan cercanos que no era necesario traer títulos para ellos. Había mucha cordialidad entre el apóstol Pablo y los hermanos de Filipenses. Esa fue su primera iglesia. Ahí comenzó el evangelio en Europa. Y algo importante que quiero, antes de seguir leyendo, él escribe a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, refiriéndose a los creyentes que habían sido apartados para Dios, con los obispos y diáconos. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está establecida, que tiene su liderazgo, tiene los obispos, es la palabra episcopo, es la palabra sobrevedores, es la palabra ancianos. La iglesia tenía su liderazgo establecido, tenía sus diáconos que son los mayordomos de la ofrenda de amor. Una iglesia establecida. Gracia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El gozo que el apóstol Pablo manifiesta aún estando preso es por esa relación que el apóstol Pablo tenía con los hermanos en Filipos. Y en estos 11 versículos el apóstol Pablo nos modela 4 actitudes relacionales que fueron movidas por el gozo en su vida. Son fáciles de escuchar, son muy fáciles hasta de predicar, pero posiblemente van a ser difíciles de poner en práctica. Posiblemente ustedes la van a escuchar y usted va a decir: pues eso lo he escuchado yo. Si usted lo ha escuchado y no lo ha puesto y no lo pone en práctica, entonces usted no está siendo obediente a la palabra de Dios. 4 modelos que el apóstol Pablo nos da. Primero, el número 1. Para que usted tenga una vida plena, una vida de gozo, usted tiene que ser agradecido por las personas en su vida. Tiene que ser agradecido por las personas en su vida. Muchos estudios enlazan la gratitud con la felicidad. Psicólogos, sociólogos y otros estudiosos de la conducta humana han comprobado que mientras más agradecido eres, más feliz serás. Mientras más agradecidos eres, más plena va a ser tu vida. Por el contrario, mientras más ingrato eres, más infeliz serás. Si quieres tener buenas relaciones, tiene que empezar con la actitud de gratitud.
Podrás disfrutar tus relaciones más si desarrollas estas actitudes en tu vida. El apóstol Pablo dice en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En otras palabras, cada vez que yo pienso en ustedes, recuerden que él está preso en Roma mientras está escribiendo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. El apóstol Pablo dice: yo recuerdo las cosas buenas de ustedes. Yo recuerdo cuando iniciamos la obra de Dios. Yo recuerdo su amor. Yo recuerdo la pasión que ustedes tenían, su dedicación para la obra, que estuvieron conmigo todo el tiempo. El apóstol Pablo se enfocó en las cosas positivas de los hermanos en Filipos. Esa simple verdad, que se ve muy sencilla, puede cambiar nuestras relaciones. Cuando nosotros en nuestras relaciones diarias, cuando nosotros en el matrimonio dejamos de hacer estas cosas, de ser agradecidos, cuando dejas de recordar la razón por la cual te casaste, lo que te atrajo a esa persona, cuando dejas de recordar los buenos tiempos, cuando dejas de ser agradecido, posiblemente tu matrimonio, cualquier relación va camino a la turbulencia. El apóstol Pablo dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Con nosotros aquí sucede lo mismo. Quiero decirles que cuando yo puedo ver lo que Dios ha hecho en medio de ustedes, lo que Dios está haciendo y la esperanza que tengo de que Él va a seguir trabajando en sus vidas, realmente le doy muchas gracias a Dios. Ustedes han escuchado cómo tanto Marino como yo nos paramos y decimos: qué bueno es ser líder de una iglesia como ustedes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la pasión con la que muchos de ustedes sirven al Señor. Que no están poniendo obstáculos, que no están viendo a su alrededor, simplemente están teniendo un compromiso para con Dios. Por su desprendimiento, por su comunión. Nosotros le damos gracias a Dios, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Le voy a hacer una pregunta y realmente me gustaría que usted fuera sincero con la respuesta. Cuando usted piensa en las personas que están en su vida, automáticamente su primer pensamiento es de gratitud. Cuando tú miras a tu alrededor y piensas en esas personas, ¿tienes un pensamiento de gratitud hacia esas personas? Yo me atrevería a decir que, como que no. Que cuando nosotros pensamos en las otras personas, estamos pensando primero en nosotros. Y el enfoque normalmente está primero en mí que en las otras personas. El apóstol Pablo dice: lo primero que hago es pensar en gratitud. Estoy agradecido por lo que ellos han hecho. El problema con esto es que cuanto más conoces a alguien, más lo das por hecho. Entre más te enfocas en las fallas de las personas, más fácil vas a recordar los malos tiempos y las cosas negativas. Y el ser humano tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia. No sé realmente por qué es más fácil recordar las malas cosas que las buenas cosas. Pablo dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. El hermano Lorenzo estuvo esta semana con nosotros. Y en un momento dado le decía a Mechi lo agradecido que yo estaba a Dios por la vida del hermano Lorenzo. Lorenzo fue el hombre que Dios usó para llevarnos a nosotros a servir al Señor. Fue el mentor nuestro. El hombre que nos dio los primeros pasos de cómo estudiar la palabra, de cómo tomar un texto. Nos enseñó a tener pasión para estudiar la palabra de Dios. Y cada vez que lo veo, cuando estaba frente a mí, le decía: Lorenzo, muchas gracias. Cada vez que me llega Lorenzo a la mente, tengo que ser agradecido delante de Dios. Porque si estoy aquí predicándole a ustedes en esta mañana, Él tiene mucho que ver. Aparte del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hay hombres que Dios usa.
Y él fue un hombre que Dios usó no solamente en mi vida, en la vida de muchos aquí, en la vida de esta iglesia. Y cuando nos llegan personas a nuestra mente, tenemos que aprender a ser agradecidos delante de Dios. Si tú desarrollas esa actitud, cada vez que pienses en las personas en tu vida, en tus amigos, tus vecinos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus parientes, que el primer pensamiento sea de gratitud, eso va a cambiar tu relación. Es una actitud que tienes que desarrollar y no viene de manera natural. Nosotros no somos agradecidos por naturaleza. Por naturaleza nosotros somos personas descontentas. Y suena difícil decirlo, somos mal agradecidos por naturaleza. Si ustedes ven nuestros hijos, sus hijos, ¿ustedes creen que sus hijos, aún siendo pequeños por naturaleza, son agradecidos? Usted tiene que, para que ellos puedan decir la palabra muchas gracias, usted tiene que estar enseñándole cada día, mi hijo, y se dice muchas gracias, y mi hijo, muchas gracias. Y a veces usted está en medio de las personas y se ofrece que a ellos le dan algo y ellos tienen que dar las gracias y no dan las gracias. Y usted le dice, mi hijo, ¿cómo se dice? Gracias. Hasta para decirlo lo dicen con cierta vergüenza y hacen como la tortuga que quieren esconder la cabeza. No somos personas agradecidas por naturaleza. Dice el versículo 5, le agradezco a Dios por la ayuda que me han dado. El apóstol Pablo también estaba agradecido por la ayuda que la iglesia de Filipenses le había dado. Si usted conoce la historia de esta iglesia que Pablo inició alrededor entre el año 60 a 64 después de Cristo, en esa iglesia había una mujer que se reunía a la orilla del río con otras buscando de Dios. Se llamaba Lidia, era una mujer de negocio, vendedora de púrpura. Y fue una mujer que abrió su casa para que el apóstol Pablo predicara el evangelio. Y él dice que él tiene esos recuerdos de esos hermanos muy frescos en su mente. Y muestra gratitud por lo que ellos han hecho. Varias veces la iglesia de Filipenses financió los viajes misioneros del apóstol Pablo. Era una iglesia muy pobre. Al ser una iglesia tan pobre, y el apóstol Pablo recibir esa ofrenda de ellos, eso lo llenaba de regocijo. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8. Segunda Corintios capítulo 8, a partir del versículo 2. Dice que en gran de prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿En qué actitud tenía esa iglesia? Una iglesia muy pobre. Y en este caso en particular ellos habían enviado a Pablo una ofrenda con Epafrodito. Epafrodito parece que era un líder de esa iglesia. Epafrodito casi muere en el camino. Vamos a ver eso más adelante en el libro. Y Pablo está aprovechando esta visita de Epafrodito para escribir unas notas de gratitud a la iglesia. Y esas notas de gratitud a la iglesia es la que nosotros estamos estudiando en esta mañana, que es el libro de Filipenses. Él dice, le agradezco a Dios por la ayuda que me han dado. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿recuerda usted lo que otros han hecho por usted? ¿Es usted agradecido? ¿Recuerda usted lo que otras personas han hecho por usted? Muchas veces es más fácil recordar las malas cosas que las cosas buenas. La verdad es que Pablo no tuvo tiempos, humanamente hablando, muy buenos en Filipos.
De hecho, esa fue una de las iglesias más difíciles de él iniciar. Fue golpeado, fue azotado, fue humillado, fue arrestado falsamente, fue arrojado a la cárcel. Cuando estaba preso en la cárcel, hubo un terremoto que fue lo que provocó que el carcelero de Filipos entregara su vida a Jesucristo. Hechos 16. Lea Hechos 16. Y uno viendo estos acontecimientos alrededor de la vida del apóstol Pablo, uno ve la actitud correcta de él decir: yo estoy agradecido por estos hermanos. Estoy muy agradecido por lo que ellos han hecho por mí. El apóstol Pablo está eligiendo pensar en las cosas positivas de la iglesia. Él nos está enfocando y recordando toda la amargura, todas las situaciones difíciles que vivió. Él está teniendo una memoria selectiva y decidiendo enfocarse en las cosas positivas. Sucedieron muchas cosas malas, pero él decidió no pensar en esas cosas. Y yo me pregunto, ¿alguno de ustedes está viviendo con recuerdos dolorosos por cosas que otras personas le han hecho? ¿Se enfoque usted en la parte negativa de lo que algunas veces su esposo hace o hace su esposa? ¿O las cosas buenas que ellos han hecho a través de toda la historia y su relación están muy por encima de las cosas malas? ¿Está usted solamente dándose cuenta de las cosas negativas de sus hijos? ¿O usted reconoce las cosas positivas de sus hijos? ¿Está usted viendo solamente las cosas malas de la iglesia, de cosas que dejamos de hacer? ¿O está usted primeramente mejor enfocado, siendo agradecido delante de Dios por las cosas buenas que la iglesia está haciendo? Él escribe: yo recuerdo de una manera maravillosa lo que ellos hicieron por mí. Yo quiero que usted escriba esto en sus hojas. Los recuerdos son una elección. Los recuerdos son una elección. Si usted quiere mantener sus recuerdos dolorosos, adelante, pero va a ser un infeliz. Pablo tenía muchas razones para tener recuerdos dolorosos. Pero él dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Él está eligiendo ser agradecido por las personas en su vida. Y durante esta serie yo le voy a dar algunas claves para la plenitud que usted anda buscando. En primer lugar, la primera clave es: recuerda lo mejor y olvida el resto. Recuerda lo mejor y olvida el resto. Si quieres ser feliz, debes aprender a recordar lo mejor. Desarrollar esa memoria selectiva en tu vida. Y yo quiero que usted, cuando esté en su casa, en una partecita del bosquejo o en otra hoja, usted puede escribir alguna de esas personas, nombre de alguna de esas personas a las cuales usted tiene que darle las gracias. Nombre de algunas personas que han sido importantes en su vida y a la cual usted tiene que agradecer. Si eres agradecido, vas a tener una vida plena. Quizás tú estás pensando que quizás todo lo que tienes en este momento lo tienes por tu talento, por tus habilidades. Y estás olvidando a personas que han sido muy importantes para tú estar donde estás. Usted puede tener todo el bienestar del mundo, pero si usted no es agradecido, usted va a tener malas relaciones. Y esas malas relaciones lo van a llevar a ser una persona infeliz. Todo el bienestar, usted lo puede tener todo materialmente. Pero si sus relaciones son malas, usted no va a ser feliz, usted no va a tener una vida plena. Y el apóstol Pablo nos está estimulando a tener una mente selectiva y enfocarnos en las cosas positivas y ser agradecidos. Y ser agradecidos.
Quizás es el momento de usted recordar lo que sus padres han hecho por usted. Quizás tú nunca le has dicho a tu papá: papi, muchas gracias. Si yo estoy aquí en este lugar es por ti. Vieja, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Muchas veces aún en la vida cristiana vemos las cosas como que suceden y lo vemos como si fueran cosas como automáticas, y dejamos de ser agradecidos aún delante de Dios. Y tenemos que tener un corazón de gratitud para Dios. Cuando usted tiene un corazón de gratitud hacia Dios, aún su relación con Dios va a ser una relación buena y sana. El apóstol Pablo nos está estimulando al comienzo de esta carta con este principio, que necesitamos ser agradecidos con las personas en nuestras vidas. Pero no solamente necesito ser solamente agradecidos. En segundo lugar, necesito orar con gozo por las personas en mi vida. Necesito orar con gozo por las personas en mi vida. Usted necesita orar gozosamente. ¿No te animas cuando alguien te dice: estoy orando por ti? Cuando alguien le dice a usted: yo estoy orando por ti, ¿qué pasa con usted? A mí eso me anima. A mí eso me motiva cuando alguien me dice: estoy orando por ti. Quizás lo que nos da la fuerza, el poder que Dios usa para los líderes de esta iglesia es porque alguien ora por nosotros. Cuando alguien ora por mí, me está regalando, me está haciendo un regalo y está tomando de su tiempo para pensar en mí y llevar mi vida delante de Dios. Cuando alguien ora por mí, me está mostrando distinción, me está mostrando que le importo, me distingue. Cuando alguien ora por mí, está mostrando madurez delante de Dios. Entonces, para mí es importantísimo, yo lo tomo muy en serio cuando un hermano me dice: yo estoy orando por ti. Lo tomo muy en serio. El apóstol Pablo en el versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En otras palabras, él dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por cada uno de ustedes, por toda la iglesia. El apóstol Pablo oraba. Oye, eso era una distinción increíble de esos hermanos en Filipos. El apóstol Pablo, el escritor de la mitad del Nuevo Testamento, pensando y orando por mí. Esto se trata de que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. La palabra de Dios nos está estimulando a orar gozosamente por los hermanos en la iglesia. Yo quiero que usted piense en alguien que le incomoda, alguien que le irrita. No mire su cara, no quiero que mire para atrás ni para el lado. Piense en alguien que le incomoda, que quizás usted tiene una relación tensa con esa persona. Prácticamente se soportan. Yo quiero hacerle dos preguntas. ¿Ora usted por esa persona? ¿O solo te quejas por la vida de esa persona? ¿Oras por ella o solamente te quejas por ella? Si oras más, tendría mucho menos de qué quejarte, de qué molestarte. Así que la decisión está en las manos de cada uno de ustedes. ¿Funciona el molestarse? No. ¿Funciona orar? Sí. El apóstol Pablo: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Cuando usted ora, tiene que orar con gozo, como dice el apóstol Pablo. Déjeme decirle un pequeño secreto. Hay cosas en las vidas de las personas que están a tu alrededor que tú quisieras cambiar. Y tú
oras y dices, oye, pero si fulanito cambiara, oye, pero si él tan solo cambiara en esto. Y siempre queremos enfocarnos en las otras personas. Quiero decirte que tú no puedes cambiar a las otras personas. No lo puedes cambiar. Tú apenas quizás puedes cambiarte a ti mismo, comenzar a trabajar contigo mismo, pero tú no puedes cambiar a las otras personas. Pero sí tú puedes orar por las otras personas para que Dios lo cambie. Sí puedes orar por las otras personas para que Dios lo cambie. Yo quiero que usted escriba esto en sus hojas. La oración positiva es más eficaz que el pensamiento positivo. La oración positiva es más eficaz que el pensamiento positivo. La gente lee muchos libros sobre pensamientos positivos y quiero decirle que no tengo nada en contra del pensamiento positivo. Para pensar de manera negativa prefiero que piensen de manera positiva. Pero el pensamiento positivo no cambia a nadie. El pensamiento positivo no va a cambiar tu esposa. El pensamiento positivo no va a cambiar tu esposo. El pensamiento positivo no va a cambiar tus hijos, a tu amigo, a un hermano de la iglesia. El pensamiento positivo no es suficiente. El pensamiento positivo te puede ayudar a ti, pero no va a cambiar a la otra persona. Pero la oración positiva sí puede cambiar porque tiene poder para cambiar a la otra persona. Y tú puedes orarle a Dios que sea Él que cambie a la otra persona. Quiero que escriba esta segunda clave para el gozo. La manera más rápida de cambiar una relación mala a buena es empezar a orar por ellos. La manera más rápida de cambiar una relación mala a buena es empezar a orar por ellos. Cuando dos personas tienen una mala relación, cuando tienen una relación con mucha fricción, una manera como tú puedes medir el proceso de sanidad en tu vida, el proceso de ver el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, es cuando tú comienzas a orar por esas personas. Cuando tú comienzas a orar por esa persona que te hace la vida imposible. Cuando tú comienzas a orar por esa persona que tú tienes realmente dificultad. Es más fácil orar por lo que están bien conmigo. Pero cuando tenemos fricción en la relación, tendemos a no orar por esa persona. Muchas veces queremos ni que le vaya bien a esa persona. Como creyente, nosotros tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios por situaciones en nuestras relaciones. Tenemos la ventaja como creyentes, que si nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona. Y cuando usted pide perdón a Dios, Dios va a comenzar un proceso de sanidad en su vida. Cuando usted es capaz de orar por la persona con la cual usted tiene el conflicto, usted puede comenzar a concluir que usted está comenzando a sanarse. Está comenzando a sanarse. ¿Qué oró el apóstol Pablo? Dice que el apóstol Pablo oró por la iglesia. ¿Qué oró el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo oró vamos a verlo la próxima semana. Quiero invitarles a que no boten sus hojas. Traiga sus hojas. Lea Hechos 16. Quiero que usted esté conmigo palabra por palabra en este libro. Que Dios le bendiga.